hemos tenido para iniciar la mañana en un ámbito tan complejo como es el tema de la vivienda, pues una obra de teatro muy interesante con los asistentes que procuraba poner encima de la mesa los problemas de convivencia que generalmente ocurren en casi todas las comunidades de vecinos, y todos tenemos sin duda una. Bien, pues yo sencillamente voy a presentar de alguna manera, aunque no hace falta evidentemente presentarme al señor alcalde de Sevilla y al director general de Vivienda, Suelo y Arquitectura, todo esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y estar aquí con nosotros. Gracias también a las autoridades que nos acompañan y gracias a todos ustedes. Esperemos que un tema tan extraordinariamente interesante e importante, ambas dos cosas, como es la vivienda, sea hoy de interés, hoy y mañana, para todos en estas jornadas. Antonio, el director general, tiene la palabra. Muchas gracias. No sé si está encendido o apagado. Hacia adentro. Yo creo que ahora está encendido. Bueno, buenos días a todos y, lógicamente, lo primero, agradecer la invitación de Envisesa por este aniversario, este importante aniversario, ¿no?, de 100 años de viviendas sociales en Sevilla, que sin duda pues marca un hito en la vivienda en esta ciudad. Y además yo creo que es importante remarcar una idea que venía pensando ahora cuando venía en el AVE hacia aquí. Yo recuerdo en la universidad, en la Escuela de Arquitectura, yo estudié arquitectura en Madrid, que nos hablaban de la función social de la arquitectura. Y evidentemente estamos ante algo que es mucho más importante que esa función social de la arquitectura, como es la función social de las viviendas sociales. Si hay algo que tiene carácter social dentro del mundo de la arquitectura y dentro del mundo del urbanismo, es el poder dar vivienda, pues, a las familias que más lo necesitan, lógicamente. Y además ha contribuido esta construcción de viviendas sociales con el régimen que sea. Más o menos estamos hablando de un 20% desde el año 1991, ha contribuido a generar unos espacios urbanos de enorme calidad, ha contribuido a generar esta ciudad mediterránea, consolidada, sostenible, esta ciudad que es capaz de generar puntos de encuentro en estos años, en estos 100 años en los que se han desarrollado estas viviendas públicas. Es importante resaltar además la calidad de las viviendas. En estos últimos años hay mucha gente, muchos de vosotros seguro que habéis oído que no hay diferencia de calidad ya entre la vivienda pública y la vivienda de promoción privada, lo cual hace una idea del esfuerzo de las administraciones públicas por equiparar esta calidad de vivienda, que no es ni más ni menos que dar respuesta a los requerimientos sociales que demandan, lógicamente, que las viviendas públicas tengan la calidad que hoy ofrecen. En el Ministerio de Fomento estamos intentando continuar con este impulso para que las viviendas públicas sean de calidad y en cantidad suficiente. Por eso estamos aprobando el plan estatal, lo hemos aprobado recientemente con una cantidad muy importante, más de 1.400 millones de euros, para, entre otras cosas, generar o seguir generando parque público de vivienda, en este caso en alquiler. Además, hemos aprobado recientemente de una manera inicial, porque ahora se va a someter a todo tipo de exposición pública y aportaciones públicas o privadas, la Agenda Urbana Española. Es un documento que tiene carácter estratégico, no tiene carácter normativo, pero entendemos que va a ser un documento importante. Vamos a poner negro sobre blanco las reflexiones que entendemos se deben hacer tanto en materia de vivienda como en materia de urbanismo en general, buscando esas ciudades sostenibles que comentaba antes, esa ciudad mediterránea que en los últimos años, a nuestro juicio, ha distorsionado
la imagen, la característica la positiva, ¿no?, que tenían estas ciudades. Para que os hagáis una idea, la ciudad mediterránea tenía una densidad media de 50 viviendas hectárea y en los últimos 25 años los nuevos desarrollos hemos pasado a 20 viviendas hectárea. Y no es esto lo más grave, el problema es que esa ciudad en la que existía la mezcla de usos, la ciudad de proximidad, pues lo que hemos hecho ha sido devaluarla y los nuevos desarrollos tenían la parte residencial por un lado, los equipamientos por otro, la parte comercial por otro, los espacios, y esto provocaba una dependencia del coche que hacía pues que estos nuevos crecimientos no tuvieran no tuvieran una dotación de sostenibilidad suficiente. Por eso, en la Agenda Urbana Española, lo que proponemos es volver a recuperar ese modelo urbano más denso, un modelo urbano en el que la mezcla de usos esté presente y que, como diga, dé respuesta a lo que nosotros entendemos que tienen que ser esos requerimientos sociales que estamos percibiendo permanentemente. Las compraventas y el número de hipotecas está subiendo en España. Por supuesto, están subiendo a un ritmo parecido al que lo están haciendo las viviendas públicas. Estamos hablando de un crecimiento de compraventas en torno al 14,6% y de un crecimiento de hipotecas en torno al 10,5%. El número de vivienda pública que se están calificando provisionalmente está también cerca del 9%. Por tanto, estamos en un momento que es bueno para la vivienda, que estamos dando respuesta a las necesidades de viviendas, si bien están apareciendo algunos fenómenos, en principio exógenos al mundo de la vivienda, que nos están dificultando el poder garantizar. Estoy pensando en los fenómenos de la vivienda turística, que quedan fuera en principio, según se establece legalmente, de la materia de vivienda, pero que está teniendo, lógicamente, un impacto muy importante en el mercado de la vivienda. Yo creo que este es el reto que tenemos por delante, especialmente en las ciudades que tienen pues una fuerte vocación turística, y entre las distintas administraciones públicas yo estoy seguro que vamos a dar respuesta a este reto y vamos a conseguir que el problema no vaya más y que las necesidades que tenemos, especialmente para las familias con menos recursos, se puedan ver atendidas gracias al plan estatal o a otros planes que se puedan desarrollar a nivel local, a nivel regional o también a nivel estatal. Bueno, sin más, terminar agradeciendo la invitación a este foro y esperar, como dicen pues, las agendas urbanas internacionales, ¿no?, que gracias al conocimiento, o una de las patas más importantes en materia urbanística tiene que ser el conocimiento, y eso es lo que se consigue con este tipo de foros. Y, por tanto, felicitar a la organización, felicitar a Envisesa, felicitar al Ayuntamiento y agradecer de nuevo la invitación. Muchas gracias a todos. Señor alcalde, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen, delegado, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo, querida Alicia Martínez, portavoz del Partido Popular también en el Parlamento en esta materia, amigos y amigas. Es un placer participar en estas jornadas, aunque sea de manera breve, y hacerlo además con el máximo representante de la Administración del Estado, en este caso por delegación del ministro en el ámbito de la vivienda, porque creo que es muy importante el que estos 100 años de historia en el ámbito de la vivienda pública pues tengan, a mi juicio, una primera conclusión general, que es que solo desde la coordinación de las administraciones en lo que significa llevar a cabo una política de vivienda pública avanzada y que dé réditos sociales de suficiente nivel, puede hacerse desde la colaboración y la cooperación institucional, no solo en el ámbito de los recursos económicos que hacen falta para ello, sino también en el ámbito de lo que significa compartir los criterios y los principios con los que avanzar e irnos adaptando a las necesidades sociales cambiantes que pues se han ido produciendo y que en estos momentos tenemos, ¿no? Yo creo que hablar de vivienda hoy día, 2018, en primer lugar es sacar las conclusiones necesarias respecto a hasta dónde llegaron las empresas municipales de vivienda, las empresas que tenían como objeto y como fin poner vivienda a precio asequible en el mercado
estos años atrás, antes de la crisis, evaluar bien cuál ha sido el resultado y cuáles han sido los beneficios sociales que esas políticas de vivienda dieron, en este caso al conjunto de la sociedad, y sobre todo cómo ha evolucionado y cómo se ha transformado el papel de esos instrumentos, de esas empresas de vivienda en la actualidad, a la luz de lo que ha ocurrido con esta crisis y sobre todo con la situación de emergencia social de tantas personas, tantas familias que han visto en riesgo y que han perdido su vivienda y que por tanto han necesitado de la administración pública para buscar una solución. Yo creo que en ese sentido, de alguna forma, hemos sido los ayuntamientos los que realmente hemos soportado en primera línea la modificación, la reconversión de ese objeto social de esas empresas de vivienda, como en este caso empresas que pusieran en el mercado vivienda para de alguna manera poder atender a aquellas familias o personas que no podían, en este caso, tener recursos económicos para acceder a un mercado libre de vivienda que cada vez ponía precios, en este caso más imposible para algunas familias, para algunas personas. Hemos pasado de ese modelo que en este caso tenía como fin exclusivamente esa actividad absolutamente legítima, necesaria y que regulaba de alguna manera o intervenía en un mercado libre, hacia una fórmula de respuesta social urgente a las necesidades de personas y familias ante la pérdida y ante la imposibilidad en muchos casos de ejercer su derecho a la vivienda, a una vivienda digna, ¿no? Eso es lo más relevante de estos últimos años y ahí sí que debemos evaluar la necesidad de que existan este tipo de instrumentos, este tipo de empresas, es una necesidad evidente. Es decir, si no hubiéramos tenido este tipo de figuras, este tipo de fórmulas, seguramente hubiéramos tenido muchas menos capacidades desde la administración pública para resolver este tipo de problemas o de dramas sociales urgentes. Esta es la primera cuestión. A Envisesa esto le ha significado cambiar su filosofía de trabajo, su organización interna e incluso tener que adaptar los perfiles profesionales de muchos de sus trabajadores y trabajadoras. Algunos de ellos estáis aquí y quiero agradeceroslo personalmente porque de alguna manera os habéis reinventado a la luz de las circunstancias, ¿no? Crear una oficina específica de acceso a la vivienda, de ejercicio del derecho a la vivienda, en este caso de los sevillanos, ha supuesto un elemento capital en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla, que es la coordinación entre su empresa Envisesa y las políticas sociales, la Delegación de Bienestar Social, en este caso, y Empleo del Ayuntamiento, elemento que hasta este momento no existía. Prácticamente Envisesa tenía como único interlocutor casi a urbanismo y hablaba con urbanismo de suelo, básicamente, y de desarrollo de los planes municipales de vivienda. Hoy la interlocución preferente y prioritaria es con los servicios sociales del Ayuntamiento, porque uno de los elementos fundamentales que se ha puesto de manifiesto es que la primera necesidad es tener una respuesta para esos servicios sociales en su relación con los ciudadanos. Y por tanto, creo que eso que ha costado trabajo, es decir, que ha significado generar una política integral de vivienda en el Ayuntamiento, creo que se ha conseguido. Hemos pasado de tener, en este caso, situaciones de vivienda sin adjudicar o vivienda vacía y una demanda, no la demanda histórica de demandantes de vivienda protegida, sino una demanda urgente de vivienda social de personas sin recursos, que de alguna manera se ha articulado a través de una unidad de nueva creación, pero con los recursos, en este caso, que la propia empresa municipal tenía, articulados de otra forma y organizados de otra manera, y coordinados con los servicios sociales del Ayuntamiento, que al final son el elemento de garantía de que las adjudicaciones de esas viviendas se hacen con un único criterio y con un único control, que es, en definitiva, el estado de necesidad de la familia o la persona que llega a esos servicios sociales, ¿no? Esa articulación, a mi juicio, es uno de los elementos más relevantes de estos últimos años de los 100, porque creo que hemos vuelto a un modelo de empresas municipales de vivienda que necesariamente tienen que tener una perspectiva, en primer lugar y de carácter prioritario, social, más allá de otros elementos que también fueron importantes en otro tiempo porque la circunstancia y la coyuntura era diferente, ¿no? En ese sentido, creo que esto ha venido para quedarse, es decir, las empresas municipales de vivienda tienen que construir también su objeto social y sus planes de actividad, teniendo en cuenta que tienen que atender en una buena parte de su parque de vivienda a personas con dificultades puntuales o estables en el tiempo, y por tanto eso significa que esos ingresos
que la empresa necesita para poder mantener ese parque de vivienda, hoy llegan por la vía, en este caso, de la subvención y de la transferencia de recursos desde los ayuntamientos a las empresas de vivienda. Ya no son solo sociedades de mercado o empresas de mercado que funcionan en base a los ingresos que generan por la venta de viviendas, sino que necesitan, lógicamente, que esas políticas sociales de vivienda tengan recursos públicos que las respalden detrás. Si no, no habría, evidentemente, sociedades mercantiles que pudieran mantenerse funcionando, ¿no?, con carácter estable, ¿no? En ese sentido, yo creo que en los próximos años tenemos que tener muy claro desde los ayuntamientos que tiene que haber dotación y línea presupuestaria para atender a esas situaciones, igual que se ha planteado en otros casos con otro tipo de ayudas a otro tipo de suministros básicos en las familias. Ese tipo de líneas presupuestarias de política social de vivienda tienen que estar perfectamente y nítidamente establecidas en los presupuestos y tienen que tener, digamos, una vía de apoyo a las empresas, a las sociedades de empresas municipales de vivienda, porque si no, esto sencillamente no funciona, ¿no? Luego, me gustaría destacar que es evidente que no podemos prescindir de la planificación y de los planes municipales de vivienda como elemento para poder diseñar el futuro con un nivel de oxígeno, en este caso, y de tranquilidad para poder atender a los casos que ya tenemos hoy y que se produzcan en el futuro de una manera ordenada. Y en eso, bueno, creo que hemos perdido años en los que con la crisis sencillamente no podíamos plantearnos nuevas promociones de vivienda o había una situación de shock del mercado, pero es evidente que la planificación sí podía haber avanzado, al menos para ahora, en este momento en el que de nuevo hay posibilidades de volver a hacer promoción, en este caso de vivienda pública, pues tuviéramos los instrumentos preparados. Bueno, no hay mal que por bien no venga. Creo que se ha podido reflexionar sobre qué tipo de planes municipales de vivienda y qué tipo de instrumentos de participación pública hay que generar para hacer exactamente lo necesario, lo imprescindible y jugar el papel que debemos jugar y no otro en el ámbito del mercado de la vivienda. Y creo que me parece que tenemos las ideas bastante claras, ¿no? En el caso de Envisesa estamos ultimando ese plan que nos devuelva, en este caso, la capacidad de poder ofrecer respuestas al registro de demandantes de vivienda, además de aquellos a los que tenemos que atender en situaciones de emergencia o necesidad social a través de los servicios sociales. Ese equilibrio creo que es importante. En ese sentido, está claro, lo decía el director, tenemos que apostar por el parque de vivienda en alquiler de manera clara, de manera decidida. Hay que reorientar, en este caso, las demandas de vivienda de los españoles y de los sevillanos respecto a lo que es la historia pasada, pero siempre vamos a tener necesidad también de tener una parte de stock de ese parque de vivienda que construimos que nos permita generar ingresos a través de su compraventa, primero porque hay demandantes en ese sentido y los va a haber durante un tiempo, y segundo porque también es verdad que para equilibrar una cuenta de resultados que nos permita construir vivienda en alquiler y que nos permita financiarla y financiar también las necesidades de mantenimiento del parque existente, necesitamos generar también ingresos. Por tanto, la estructura y la propuesta va a ir siempre combinando una parte de vivienda en compraventa, otra en venta con opción, en alquiler con opción de compra y otra en alquiler. Sin embargo, creo que necesariamente la que debe crecer debe ser la del alquiler. Como tú decías, una apuesta que debe ser clara y que debe ser de todas las administraciones, de la estatal, la autonómica y la local, ¿no? Por eso creo que en ese sentido vamos a trabajar juntos. Eso solo se puede hacer si somos capaces de mejorar también la disponibilidad de recursos entre las administraciones en base a los planes, ¿no? Antonio y yo coincidíamos hace unas semanas en Argentina en un foro de alcaldes de ámbito metropolitano, y yo ponía como ejemplo, digamos, de buena coordinación entre las administraciones los planes de vivienda, ¿no? Creo que durante años los planes de vivienda estatal, autonómico y una parte o un porcentaje de financiación local han permitido abordar procesos de regeneración urbana importantes, interesantes. En Sevilla lo vivimos con aquella barriada que se denominaba de manera horrenda regiones devastadas, ¿recordáis? Y que hoy es Nuevo Mate, en este caso. Siempre recordaré la anécdota de una concejal que estuvo conmigo en el mandato 2011-2015, que era una mujer que venía del ámbito de la cultura, que desconocía estas cuestiones y que la primera vez que se enfrentó a una rueda de prensa, un debate
llevaba 2 días prácticamente de candidata, en este caso en las listas, no se habían producido las elecciones, y le preguntaron que qué le parecía el proyecto de regiones devastadas, ¿no? Y dijo, mire usted, con ese nombre no debe ser muy bueno, ¿no? O sea que siempre recuerdo esa anécdota porque efectivamente el nuevo Amate que hoy conocemos y esos procesos de regeneración urbana siempre van a ser necesarios en ciudades, me imagino en Madrid, en Barcelona, en otros grandes núcleos urbanos. En el caso de Sevilla, sabe el director y desde luego la Junta de Andalucía lo tiene claro, que tenemos que abordar la regeneración de Pajaritos como prioridad número 1. Esa va a ser, en este caso, la reivindicación, y desde luego es el trabajo que se está desarrollando entre el ámbito de la Gerencia de Urbanismo en Visesa con la Junta de Andalucía en el ámbito de lo que significa el plan autonómico, y el director sabe que también las demandas que le lleguen de Andalucía en el ámbito de Sevilla van a ir por ahí también, para intentar priorizar que esa sea una de los principales proyectos que podamos desarrollar de gran ámbito, en este caso y durante unos años, porque sin duda es un proceso muy ambicioso y no se consume, digamos, en una actuación como pudo hacerse Nuevo Amate, de acto único prácticamente y de golpe, ¿no? Pero yo creo que esa vía de la regeneración urbana y la rehabilitación va a ser una vía que tiene que crecer en el ámbito de los presupuestos. Yo no quiero enrollarme, sabéis que esto me gusta muchísimo, y creo que además tenemos muchos retos en este ámbito, en un escenario nuevo además ya de inversión, donde se está volviendo a desarrollar, en este caso, promoción de vivienda privada, con el porcentaje correspondiente también de vivienda pública. Por tanto, vamos a volver a ver oferta en ese sentido, que creo que los ciudadanos demandan. No tenemos, ya es un mito aquello de las viviendas vacías y tal, no las hay, no hay un porcentaje que nos llevara a pensar que recuerden ese debate de hace unos años, ¿para qué construir si tenemos, ¿no? Es evidente que la mejor fórmula de desarrollo es la de la rehabilitación y de la construcción hacia adentro en la medida de lo posible, y sobre todo con el fenómeno de los alojamientos turísticos, como tú decías, que hay que controlar. Pero es evidente que las necesidades de un área metropolitana o de un núcleo como este demandan claramente también, en base a lo que los propios planes de ordenación urbana hayan previsto, determinados desarrollos, ¿no? En ese sentido, creo que vamos a tener oportunidades. Yo quería decirles que vengo de otro evento de ámbito metropolitano en el que analizábamos oportunidades, y yo he trasladado allí que una de las oportunidades que veo, aprendiendo un poco del pasado también, es coordinar desde el punto de vista del área metropolitana esos procesos de generación de oferta de vivienda pública a través de instrumentos que hayan demostrado que funcionan de una manera correcta, ¿no? El ejemplo que tenemos en la Sevilla metropolitana respecto a la gestión del agua, a través de sistemas como Emasesa, sistemas eficientes, sistemas bien gestionados, que han dado una magnífica respuesta, nos debería de llevar a la conclusión que podríamos avanzar también en el ámbito metropolitano en relación con la vivienda. Y, por tanto, poder compartir los ayuntamientos qué tipo de desarrollo urbanístico en el ámbito de la vivienda pública podríamos coordinar, de manera que fuese un instrumento, fuera una empresa, yo creo que en Visesa tiene capacidad para ello, la que pudiera estar a disposición también de otros ayuntamientos metropolitanos para el desarrollo de determinadas proporciones de vivienda. Eso haría también de Visesa una empresa más fuerte, una empresa con más capacidad para abordar retos más amplios, y sobre todo daría respuesta, como pasó en el caso del agua, a ayuntamientos pequeños que no tienen capacidad en un momento determinado, por supuesto, para tener una empresa propia, y que en muchos casos dependen exclusivamente también de empresas privadas para la generación de una oferta de vivienda pública, ¿no? Yo creo que este tipo de procesos, que en el ámbito metropolitano lo que tienen es que estar bien planificados previamente, también podrían tener instrumentos de gestión a través de esta fórmula, que creo que se ha demostrado exitosa en el caso de Visesa. Nada más, terminar diciéndoles que me parece que a las empresas municipales de vivienda les quedan muchos años por delante. Creo que son imprescindibles, y lo han demostrado además en el momento de mayor dificultad de la situación económica y de la situación de las familias en este ámbito, y que probablemente lo que nos queda de alguna forma también es tener la capacidad de seleccionar bien el tipo de vivienda, las características en este caso, y cómo ordenar la rehabilitación antes que el desarrollo, y dónde y cómo hacemos determinados desarrollos urbanísticos, teniendo en cuenta las infraestructuras, los equipamientos y otros elementos que a veces llegaron más tarde de lo que deberían, en este caso para determinados desarrollos inmobiliarios planteados desde lo público. Creo que ahí no deberíamos volver a cometer errores del pasado, pero creo que vamos a tener sin duda por delante muchos años de desarrollo de la vivienda. Espero que seamos capaces las tres administraciones de plantear proyectos en común cada vez más potentes, ¿no? Y
Sabe el director que en el ámbito de la rehabilitación energética de viviendas tenemos un reto que todavía este país no se ha tomado suficientemente en serio. Un reto que es una oportunidad económica, de generación de empleo, de mejora, en este caso, de nuestros indicadores de lucha contra el cambio climático, de eficiencia energética, de ahorro, en este caso de la factura de la luz, notables. Creo que hace falta un gran esfuerzo colectivo entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos para desarrollar procesos de rehabilitación energética de barriadas potentes, con financiación privada, no solo con financiación pública. Pero creo que ahí tenemos un campo de acción que lo prevé las leyes, la ley estatal, y que no hemos desarrollado todavía a gran escala y en el que evidentemente tenemos que implicar también al Ministerio de Hacienda y a otros, porque al final eso nos implica o nos repercute en las políticas de techo de gasto actual y de inversión pública que lógicamente se verían limitadas. Por tanto, creo que ahí hay una oportunidad, espero que los próximos años seamos capaces de desarrollarlas también. Nada más y muchas gracias. Bueno,